que tengas Claro. problema de reflujo. ¿Qué tal, doctor Sánchez López? Bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Bueno, ahora les presento al doctor Daniel Sánchez López, es cirujano general y del aparato digestivo. Trabaja en el Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Permítame un segundito, porque ahora vamos a ir precisamente al porcentaje de personas que tienen reflujo. Tú tenías unos deberes que hacer. Me he venido con las uñitas sin pintar. Que tú sabes que a mí mi manicura me gusta cuidármela. Me han dicho, como estás de cobaya, vente con las manitas sin pintar las uñas. Y me han dicho que me las tenías que mirar. Bueno, las uñitas realmente lo que te pueden demostrar y que te vengas sin pintar las uñitas es la oxigenación. Podemos ver si tienes buena, mala o regular oxigenación, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la oxigenación? Claro, ¿Cómo la porque tengo? depende de cómo tengas la coloración, si es rosácea, si no es rosácea, cómo es. Y eso influye, obviamente. ¿Y cómo las tengo? Bien, perfecta. ¿Pero tiene que ser así o tiene que ser más blanquitas? No, las tienes perfectas, ¿Sí? como tienen que ser. Sí, ¿Usted también mira la digestión por las uñas? ¿Se ve algo o no? Bueno, la alimentación no se dice que cuando te salen las mentirijillas, los puntitos blancos... Efectivamente. ¿Tiene que ver con la alimentación? ¿Eso Los es verdad? trastornos de la alimentación y los déficits vitamínicos se pueden manifestar en forma de lesiones en las uñas. Por ejemplo, Por ejemplo, pues, déficits de vitamina B pues pueden producir escoriaciones, desprendimientos de la capa más superficial de la uña por falta de formación de queratina, que es, Claro. al fin y al cabo es la proteína que es que a muchas partir de veces la que cual se forman se las me uñas. rompen mucho las uñas, se te levantan las capitas... Así es. O no sé, pues se te hacen las manchitas esas blanquitas Así es. que son como las mentirijillas. Bueno, que hablábamos del reflujo. Vamos a hablar de la digestión cuando comes. Pues que te entra aquí un ardor que te mueres, que es incomodísimo. Hay gente que se acostumbra a convivir con eso y es realmente incómodo. Pero hay muchísima gente, ¿no?, que sufre reflujos. Yo hablaba antes del 40%, ¿no? Pero yo creo que podemos aumentarlo más. Date cuenta que pequeñitos reflujos tenemos absolutamente todos. En algún momento se nos escapan los ácidos del estómago hacia el esófago. Claro, el problema está cuando ese contenido del estómago pasa al esófago de forma muy continua, ¿no? Y entonces cuando empieza a aparecer ya la lesión en el esófago, el dolor, la molestia, la acidez, ¿no? Claro, Porque pero se ha irritado, tenemos que ¿no? diferenciar, doctor Sánchez López, entre las personas que sufren constantemente reflujo, porque hay grados, y una persona que, como dice Luis, por ejemplo, que igual puntualmente un día un alimento te ha provocado ese ardor. Claro. Efectivamente, el reflujo, hay un reflujo fisiológico, Claro, que es eso el se que lo explica. todos podemos tener en un momento determinado, como consecuencia de una comida, de una ingesta un poquito copiosa, como consecuencia de una comida pues muy elaborada, con muchas especias, con muchas salsas, etcétera. Ese sería el reflujo fisiológico. Claro. A partir de ahí, cuando esto se convierte en un problema continuo, persistente, diario, es cuando Ya es un efectivamente problema. estamos hablando de una enfermedad. Mire, están viendo ahí en su casa, le estamos proyectando unas imágenes de lo que es visualmente el reflujo. Entonces, ese es el estómago, la bolsa grande, lo azul es la comida, y hay una parte de la comida que ¿hacia dónde sube? Pues sí, en esta animación lo que se ve perfectamente es cómo hay un reflujo, es decir, un flujo retrógrado del contenido gástrico hacia la parte más distal del esófago. Hay que tener en cuenta que la O unión sea, por entre el donde ha esófago... entrado está saliendo. Claro, la unión entre el esófago y el estómago es una válvula unidireccional que permite el paso del bolo alimentario en un solo sentido. No debería, por tanto, fuera de esas situaciones fisiológicas relativamente frecuentes, pues permitir el flujo retrógrado del bolo hacia atrás. Eso es visualmente, además se inflama el esófago. Realmente, más que una inflamación, es un desplazamiento, es decir, lo que hay es un movimiento... se rellena, entonces. Se rellena, eso es, se distiende, y ese ácido, actuando de forma crónica sobre la mucosa, sobre el epitelio esofágico, que es un epitelio que no está preparado para resistir o para estar bañado, digamos, continuamente en ácido, es lo que da lugar a las complicaciones del reflujo. Bueno, que luego vamos a ver la seguramente. solución, porque hay cirugía y hay tratamiento para cerrar de alguna forma el paso de esa comida para que no se vaya hacia arriba. De momento en casa, ¿qué podemos hacer? Pues ya tenemos algunas soluciones, como es elevar la cama. Cristina te dice que después de comer hagas un poquito de movimiento. Pero ¿cómo tenemos que poner la cama? Y también es muy importante cómo colocar los cojines. Que hay veces que colocamos los cojines y en vez de ayudarnos lo que hacen es perjudicarnos. Con lo cual vamos a ver ahora mismo esa explicación. El recorrido normal de un alimento baja de la boca al estómago a través del esófago. Sin embargo, las personas con hernia de hiato sufren reflujo gastroesofágico. Es decir, parte del contenido del estómago asciende por el esófago. Es lo que comúnmente se describe como que la comida repite.
estoy diagnosticado de una hernia de hiato. ¿Y cómo fue al médico? ¿Qué síntomas tenía? Pues sentía una incomodidad, una dificultad para eructar, una sensación incómoda en la zona entre el pecho y la boca del estómago. El 7% de los españoles tiene reflujo a diario. La primera medida para tratarlo es modificar la alimentación y la postura. Simplemente con eso se consigue controlar en el 25% de los casos. Lo primero, una cama articulada. Es la opción ideal porque lo que necesita la persona es tener el tronco incorporado. Al subir más o menos unos 30 grados de inclinación, lo que vamos a conseguir es que tenga el diafragma bien posicionado, que no sufra. Vamos a evitar que desde el estómago hacia el esófago suban los ácidos gástricos, vamos a evitar el quemazón, el ardor. Los precios de las camas han bajado, ahora mismo por 500 y poco euros tienes la cama con el colchón. Importante que los colchones no tengan muelles para que se puedan articular junto con la cama. En las ortopedias tienen varios dispositivos para aliviar las molestias que provoca la hernia de hiato. Estos son unas patas de elefante o conos de elevación, sirven para colocarlo en las patas de la parte del cabecero de la cama y lo que hacen es inclinar cierto grado el cabecero para evitar síntomas como puede ser el reflujo gastroesofágico en una hernia de hiato. Generalmente, los pacientes han buscado soluciones caseras antes de recurrir a especialistas como los terapeutas ocupacionales. La gente se ha puesto primero cojines en la espalda, parece que está muy cómoda al principio. En el momento que coges un poquito de holgura, que te posicionas, lo que haces es encoger el diafragma, echas el cuello hacia adelante, te estás contrayendo. En el mercado hay cojines diseñados específicamente para elevar el tronco. Son cojines con forma de cuña que vamos a elevar ese 30 o 40% de inclinación que nos va a hacer mantener perfectamente la postura que queremos conseguir. Tenemos el estómago recto. Bueno, pues Isabel Otero ahí la ha explicado perfectamente con esto. Bueno, tenemos aquí una camita. Entonces vamos a explicarlo paso a paso. Vamos para allá precisamente para contar cómo hay que hacerlo en casa. Porque estas son las cosas que tenemos en casa. Tenemos una cama que es plana, tenemos cojines, que son los que cogemos del salón enseguida, los almohadones para colocarnos. Con lo cual, vamos a ver hasta qué grado también, que supongo yo que tendrá que ver una cosa con la otra. Vale, yo imagínese que tengo reflujo, que tengo ardores tremendos, y estoy así y estoy muriéndome. Claro. Y lo que hago es enseguida por inercia de... Claro. Pues al final es una cuestión... Con perdón para lo que están desayunando. Al final es una cuestión de física sencilla por la propia ley de la gravedad, ¿no? De lo que se trata para evitar el reflujo es de que la faringe esté más alta, eso es, la faringe por donde tragamos esté más alta que la unión entre el esófago y el estómago, como hemos visto ahí antes en la animación, aproximadamente. Bueno, y aquí está más o menos igual, claro. Claro, entonces no vale con poner almohadas que flexionen el cuello, porque lo único que estamos haciendo es incluso empeorar la situación y dificultar. Lo que tenemos que hacer es elevar e inclinar todo el tronco. ¿Me ayuda? Claro. A ver. Aunque, insisto, los cojines probablemente no son la mejor. Yo me pongo un cojín y todavía me quedo... Y todavía, efectivamente. Como que no. Pues probemos con otro cojín. Una cosa... Entonces, ¿qué terminas? ¿Durmiendo casi sentada? Entonces, pues no es cómodo. Para eso hay medidas... Cuando duermes pierdes la concentración y empiezas a escurrirte. Claro. Para eso... Ay, qué bien se está aquí. Para eso hay otras medidas, ¿no? O sea, que por mucho que se ponga, no. No. Y además porque los cojines te van cogiendo la forma, ¿no? Claro, porque además uno no puede dormir así, es tremendamente incómodo. Yeah. Bueno, se puede empezar por elevar el cabecero de la cama. ¿Cómo? Pues poniendo de la forma más casera y más sencilla, pues unos taquitos de madera, unos libros viejos o un... Hombre, los libros viejos no creo que sea, doctor, lo más políticamente correcto. Bueno, sirve cualquier cosa. Sí, los tacos aquellos que veíamos en el vídeo, ¿no? Los tacos de madera, esos tacos, o de plástico, que también existen, ¿no? Claro, que son antideslizantes y se ponen en las patas de las camas. 10-15 centímetros, ¿no? Elevar el cabecero. Porque y eso es lo que hace realmente que caiga todo el contenido al estómago. Porque entonces te deja el cuerpo sobre mucho una mejor que los almohadones y todo, porque te lo deja... En cualquier momento de la noche, por mucho que te muevas, siempre se mantenga esa situación. Exacto. La inclinación del tronco. Y estés dormida o no, pues evidentemente... Efectivamente. Me ha llamado Loli de Sevilla. ¡Loli! ¡Loli! Hola, tocaya. Hola, ¿qué pasa, hija? ¿Cómo estamos? Pues mira, regular. ¿Por qué? ¿Tienes reflujos o qué? Sí. Anda. Mira, hacía tiempo que padecía acidez. Mi médico de cabecera me mandó lansoprazol. Sí. Pero no mejoraba. Y entonces me derivó al digestivo. Sí. Me están viendo en Bormujo, en San Juan de Dios. Y el especialista me hizo una gastroscopia. Y me dijo que tenía hernia de hiato.
que levantarse la cabecera de la cama, le he puesto unos taquitos como de 10 centímetros de altura, que no me ha costado hacer recién comida, pero a mí me sigue pasando igual, incluso peor, y además de la alimentación no me dijeron nada. Y yo estoy tomando desde luego por mi cuenta, me he eliminado unas cuantas cosas porque hace unos cuantos días hablaron ustedes de lo mismo también, parecido. Sí. Y entonces la doctora Bello dijo lo que no se debía de comer. Yo he quitado el café, he quitado el alcohol, la grasa, el chocolate que me gustaba mucho, pero aún así comiendo cosas a la plancha y cosas al vapor, y que yo suelo comer 5 comidas al día como ella dice, camino, hago pilates, Pero nada, ¿no? Que sigue teniendo mantenimiento, todavía... pero nada, tampoco soy gruesa porque mido unos 58 y peso 55 kilos. Pues a ver qué le dice el doctor Sánchez Y López. sigo igual y no sé. Sí. Bueno, pues el caso de Loli, pues probablemente sea uno de los frecuentes casos de fracaso del tratamiento médico. Es decir, como hablaremos probablemente dentro de un ratito, el tratamiento médico después, en el escalón terapéutico, que va después de las medidas dietéticas e higiénico-dietéticas, levantar el cabecero de la cama, etcétera, pues no tiene éxito en el 100% de los casos. Y bueno, y en estas ocasiones, pues probablemente lo que convendría es completar el estudio con pruebas funcionales, que probablemente también comentemos luego, para constatar pues las características del reflujo, para estudiar el esófago desde el punto de vista de presiones y de movimiento previo a la cirugía. Sí, que tiene que hacerse una analítica nueva, Loli, un chequeito y... Sí, unos estudios funcionales de cara probablemente pues, a un tratamiento quirúrgico. Bueno, seguimos ahora en 3 minutos en la mañana del 1 y vamos ahora a la parte sobre todo práctica de la cirugía de la hernia de hiato. Bueno, dicho esto, retomamos el asunto de la digestión, que tenemos que ver todavía la cirugía que se le puede hacer y los alimentos que te pueden provocar flujo o reflujo, que eso también son importantes. Pero si funciona todavía eso de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo? Sí, bueno, como casi todos los dichos de la sabiduría popular, pues tiene mucho de razón. Realmente a lo de cena como un mendigo se refiere a hacer una dieta o una cena frugal, escasa, que es una de las medidas, como también veremos seguramente ahora, para prevenir el reflujo, es decir, hacer ingestas escasas y frecuentes, nunca tener, digamos, muy lleno el estómago y menos a la hora de la cena, cuando poco tiempo después uno va y que no sean alimentos pesados. Que no sean alimentos pesados, que no contengan grasas, que no sean muy especiados, muy elaborados, evitar el chocolate, evitar el café, evitar el té, evitar, pues en general los alimentos muy elaborados. Nos ha llamado Ana. Ana, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos de estómagos y de pues cosas? Bueno, ahí estamos, un poco pachuchas. ¿Por qué? ¿Tiene muchos ardores o reflujos o qué? Pues sí, la verdad que sí tengo muchos ardores y una hernia de hiato tengo también por deslizamiento. Sí. Y la verdad que lo paso bastante mal con los ardores de estómago. Ya me imagino. ¿Mucho tiempo lleva así o qué? Sí, bastante tiempo. Madre mía, un segundito, Ana, que están llamando sin parar. Irene. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está Almería? Está muy soleado, con un clima estupendo. Qué bueno. Entonces poca queja tendrá usted, ¿no? Ninguna, ¿Cómo anda ninguna. Vivimos en la séptima maravilla del mundo. Y dice bien, además. Claro, Almería es un inmenso corral, estuve ahí ya. Escúcheme, digo, Irene, que ¿cómo andamos de estomaguito? Pues yo bien, mi marido, la consulta para mi marido. Ah, ¿y qué le pasa? ¿Cómo se llama su marido? Juan. ¿Y qué le pasa a Juan? Pues nada, tiene hernia de hiato y tenemos unos problemas impresionantes a la hora de condimentar las comidas y sobre todo eso, no sé exactamente los alimentos que tengo que evitar. Ya, vale, pues no sé si son las dos, tanto Ana como Irene están preguntando lo mismo. Sí. Quizás la respuesta les venga bien a las dos. Ana, Irene, pues atentas, ¿vale? Muchas gracias. Juan. Gracias. Doctor Sánchez Bueno, López. tan importante como el qué comemos es el cómo lo comemos, y por eso comentábamos antes la importancia de hacer una dieta, hacer varias comidas al día, es decir, comidas nunca copiosas, sino escasas y frecuentes. Si hay que comer 5 veces al día, siempre pequeñas cantidades. Sobre todo la cena es muy importante que sea una cena escasa en cuanto a cantidad en estas personas que tienen este problema. En cuanto a los alimentos, pues yo creo que lo hemos comentado antes, fundamentalmente las grasas, es decir, los alimentos fritos, rebozados, los guisos,
los alimentos muy especiados, en general la comida muy elaborada, toda aquella que lleva salsas, que es probablemente más sabrosa, pero también para estos pacientes con reflujo pues no es la más adecuada. Ahí, doctora Abellón, claro, los alimentos que está hablando el doctor Sánchez López, que son los lógicos que dices tú, pues sí, te dan reflujo porque es la grasa, los fritos y todo eso, hija, se te pone aquí, no aquí, aquí, pero que también habrá más alimentos también que provoquen reflujo, en el caso de Juan, por ejemplo, para que les digamos que no debe comer, y si me dices alguna recomendación de lo que sí debe comer, pues te lo agradecerá, Irene. Sí, claro que sí. Es decir, para el reflujo es muy importante todos aquellos alimentos que facilitan la contracción del cardias. El cardias es el esfínter que hay entre el esófago y el estómago. Por lo tanto, si lo tenemos cerradito una vez que hemos comido, la comida que tenemos en el estómago no volverá al esófago y entonces no nos producirá reflujo. Hay ciertos alimentos que facilitan lo contrario, el que se relaje ese cardias. Por lo tanto, nos van a facilitar el reflujo. ¿Y qué alimentos son? Más o menos ya los habéis nombrado, pero los volvemos a repetir. El alcohol o las bebidas gaseosas facilitan la relajación del cardias. Por lo tanto, alguien que tenga reflujo y que tenga hernia de hiato, pues conviene que no tome estas bebidas. Tenemos también los alimentos muy grasos, como los pescados azules, que son muy sanos, pero tienen mucha grasa, las carnes rojas o los quesos muy grasos o muy curados. La cebolla o el ajo, fijaros, siempre hablamos de los beneficios de estos dos vegetales, pero en el caso de comerlos crudos, para las personas que tienen reflujo no les vienen nada bien, porque relajan el cardias. Y el café, el té y el chocolate, ya lo habéis dicho, tienen santinas, nos facilitan el reflujo y además el chocolate es muy graso. ¿Qué es lo que tenemos que tomar y sobre todo por la noche? Pues cenar 2 horas antes de irnos a la cama, eso es importante tenerlo en cuenta, y tomar sobre todo proteína, porque la proteína facilita el que ese cardias se cierre y no haya reflujo. ¿Pero qué proteína tiene poca grasa? Pues la carne blanca, como el pollo o el pavo, o los pescados blancos. Y muy importante también cómo tenemos que cocinar, o bien a la plancha o bien al vapor, porque de esa forma podemos cocinar con poca grasa. Y mira, para terminar, te enseño mis uñas. ¿Tú las enseñabas antes? ¡Hombre! Pues solidaria, gracias. Claro, yo parece también que me he venido aquí con las uñas como una pava diciendo No, pues yo también te enseño las mías. ¿Por qué? Porque luego a la una nos preguntan que qué tenemos que comer para mantenerlas sanas. Eso. Bueno, pues luego lo vamos a desvelar. Eso, que a las mujeres se nos rompen mucho las uñicas, bueno, a los hombres también, ¿eh? Está bien. Bueno, asunto, ahora vamos a empezar por el... Ya tenemos el diagnóstico. Mariló, ¿Qué? Mariló, ¿te puedo hacer una pregunta al doctor? Sí, claro. ¿Quién eres, Ana o Irene? Sí, soy Ana Fátima. Mira, yo estaba tomando motilio. Entonces, hay rumores que el motilio lo quieren retirar porque dicen que hay efectos secundarios, que se producieron muertes súbitas. Yo quería que el doctor me contestara si eso es verdad o no es verdad. Vale, qué buena pregunta. ¿Lo está retirando? A ver. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, el Motilium, es la marca comercial, es un procinético, que es un fármaco que ayuda en la mejoría de estos procesos que estamos comentando, porque facilita el vaciamiento gástrico, aumentan el tono, aumentan la presión del esfínter esofágico superior, incluso aumentan el peristaltismo esofágico, de tal manera que favorecen el vaciamiento gástrico y dificultan el reflujo. Es cierto que este tipo de fármacos se han descrito trastornos neurológicos asociados a su consumo, reacciones extrapiramidales, que pueden requerir tratamiento y a veces tratamiento de urgencia, pero ni mucho menos alarmar, porque como todos los fármacos... O sea, que no se ha muerto nadie por tomar ese fármaco. No, puede tener sus efectos secundarios, tratables médicamente, y en cualquier caso, siempre cuando se toma un fármaco, siempre se valora el coeficiente riesgo-beneficio, y aquí claramente pesa más el beneficio. Ahí ¿no? se queda tranquila, Ana. Un abrazo, hasta luego. Bueno, vamos a empezar con las soluciones. Hemos hablado de los síntomas, de lo que te produce los reflujos, los alimentos que te perjudican, los que te benefician, y ahora vamos a empezar con los tratamientos. Primero, me imagino que te tendrán... Aquí trae cositas largas. Estas cosas, ¿a qué van dentro del estómago? Bueno, sí, se producen por vía endoscópica. Bueno, pues podemos empezar por partes. Tal vez lo mejor sería empezar por enseñando o mostrando el medio de contraste que se utiliza para las radiografías en el estudio radiográfico, en el estudio dinámico de estos trastornos, ¿no? Se utiliza un contraste... A una persona que tiene tal, ¿le hacen de comer eso? Estamos hablando de hacer diagnóstico. Estamos hablando de cómo hacer el diagnóstico de un para reflujo. ver cómo está. Todavía no hemos llegado al tratamiento. Para saber el diagnóstico y saber con certeza que lo tiene. Ese botecito que tiene el doctor, se lo traga la persona. Contiene una papilla, que sea un polvo de sulfato de bario. Voy a echar aquí para que se vea que sea reconstituido. Es una suspensión.
Entonces, el bario es un metal radiopaco, y al ingerirlo y verlo en forma dinámica, como estamos viendo en esa animación, pues vemos cómo transita este contraste a lo largo de todo el tubo digestivo, vemos las contracciones tanto a nivel del esófago, vale, y ahora está en el estómago y se ve que sube para arriba. Bueno, es una forma de diagnosticar. Cómo transita a lo largo del esófago. ¿Y cómo transita? Cae al estómago y entonces ahí se ve que sube para arriba. En algunos, efectivamente, en los casos en los que el paciente tiene reflujo, se ve cómo aparece ese reflujo. Es un estudio dinámico, es muy importante. Es una de las formas que, como dice el doctor Gutiérrez, para ver qué problema tiene el paciente. Otro tipo de estudio. Bien, una vez que hemos diagnosticado, este estudio tiene una rentabilidad elevada, hemos diagnosticado la hernia de hiato y queremos valorar las características de ese reflujo, la intensidad de ese reflujo, pues podemos utilizar métodos que valoran de forma objetiva el reflujo, ¿no? Esto, por ejemplo, sería un pHímetro. Esto es una sonda que se coloca por vía nasogástrica, es decir, a través de la nariz, la faringe, y se coloca este transductor que lleva de pH, permítame, esa que lleva en la puntita, mide el pH, se coloca unos 5 centímetros por encima de la unión esófago-gástrica, es decir, de esa válvula que no cierra bien en las personas que tienen hernia de hiato, y nos mide durante 24 horas, nos registra los episodios de reflujo que el paciente tiene. Vale, entonces eso va desde la nariz hasta el estómago, esto se queda en el exterior. Esto se queda en el exterior conectado a esta maquinita. Se conecta a esta maquinita. Eso es, que va registrando durante 24 horas. Que es como una línea de teléfono. Eso es, va registrando todos los eventos que se producen. Es muy importante que paralelamente el paciente vaya registrando en una libretita las actividades del día, porque en estos casos, en el estudio del reflujo, es fundamental poder asociar los síntomas con el reflujo. Perdone, para explicar de una forma didáctica. Ahí tenemos la recreación de esto. Eso es. Entonces, por explicar, ya hemos explicado que se introduce desde la nariz, uno puede hacer vida normal, me imagino. ¿Durante cuántas horas pone esto? 24 horas. 24 horas. Este tipo de pHímetría. Esa persona puede hacer una vida normal, comer, beber, caminar, ir a trabajar. Bueno, que ese día te coges la baja, evidentemente. Debe hacer una vida normal, es la mejor manera de valorar. Vale, y eso porque está ahí. Bueno, ahí realmente lo que se está mostrando es otro dispositivo. Otro dispositivo que tenemos. Darme un segundito, Ana, darme un segundito porque ahora vamos a explicar ese otro sistema. Bien. A ver, en esta máquina que tengo yo en la mano, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué información hay aquí dentro? Pues eso nos da un registro durante 24 horas de todas las variaciones del pH que se producen en la porción final del esófago. Variaciones de pH. Ahora sí, vamos a ver el siguiente lector de cómo está el reflujo o la digestión de la persona. Realmente el objetivo final es el mismo, es decir, es hacer una medición, un registro a lo largo del tiempo del pH. La diferencia fundamental entre este dispositivo y este es que este es un dispositivo que no lleva cables. Lo que queda dentro del esófago es esta pequeña cápsula, que es lo que queda durante 24, incluso 48 horas. Esta cápsula se introduce a través de este cacharrito, por la garganta, evidentemente, por la garganta, y se queda aquí en la boca del estómago. Anclado por unas patitas que se abren en el momento de fijarlo, y se queda anclado a unos 5 centímetros por encima de la unión esófago-gástrica. ¿Y qué hace ese aparato? Y durante 48 horas registra sin cables, es decir, sin que el paciente tenga que llevar un cablecito que le sale por la nariz a lo largo de todo el día, pues registra todas las variaciones de pH que se producen en esa zona del estómago. Es la recreación que hemos visto. Ahí se ve cómo se retira, es decir, se ha colocado, se introduce el dispositivo, se coloca, se queda fijado y se libera y se retira. Y ahí está cómo se extrae el dispositivo. ¿Cuánto tiempo se tiene ese cacharrito sin cables? Bien, la medición se realiza durante aproximadamente 48 horas y el tiempo que dura en el cuerpo hasta que se desprende de forma espontánea entre 5 y 7 días. Está en 5 y 7 días.